Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa, aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto, como siempre, poder estar con todos ustedes. El momento de la grabación de este video, de este programa en realidad, es miércoles 6 de junio del año 2022. Hoy día estoy con un amigo que ha venido varias veces al canal. Ha sido realmente un éxito, una revelación contar con él, porque es una persona muy preparada, muy equilibrada además en sus análisis. Y eso es lo que más hace falta en un mundo que está tan polarizado, por supuesto. Así que quiero darle la bienvenida a mi amigo Pablo del canal Viña Marino Libre, que no está disponible ya en YouTube por extrañas razones. Pablo, bienvenido aquí una vez más al podcast de Contracultura, amigo. Hola Carlos, muy buenos días, tardes o noches, según cual sea la hora que nos están escuchando los amigos suscriptores y seguidores del canal Contracultura. Pablo, ¿qué te parece? ¿Por dónde quieres comenzar? Porque nosotros quisimos hacer un programa hoy día, un programa que queremos empezar a repetir en algunas ocasiones. Estamos trabajando en un proyecto de eso, pero es un programa donde vamos a comentar noticias, vamos a comentar la actualidad de una manera distinta, conversando sobre ella, sobre algunas de las cosas que están sucediendo en el ámbito internacional. ¿Por dónde te gustaría partir, amigo mío, el día de hoy? Mira, como bien tú dices, nuestra intención en estos minutos es hacer un programa lo más internacional, por darle una mención. Muy a la pasada diré que ya todo lo que dice relación con la realidad nacional chilena, para quienes nos escuchan desde el extranjero, no es mucho más lo que podemos ahondar. Ya todo lo que se pudo decir se dijo, las advertencias están hechas y en estos momentos las personas harán sus decisiones de acuerdo a su natural libertad, y por eso queremos, tanto tú como yo, hacer ahora enfocarnos más bien en temas globales. Y en estos momentos lo que nos está urgiendo, considero yo, es la crisis energética, que no digo que se esté incubando, se incubó hace mucho tiempo atrás, sino que ya prácticamente va a detonar. En estos momentos en el hemisferio norte están ya en las primeras semanas del verano, pero ya el otoño comenzaría a ser crisis. Hoy mismo en el Europarlamento, el Parlamento Europeo en Estrasburgo, se dio una situación bastante extraña, particular, casi como me atrevo a decir que es un chiste de mal gusto, donde se cambió la nomenclatura de energías verdes por parte del Europarlamento, una votación bastante dividida, hay que decirlo así, donde se pasó a considerar como energía verde al gas natural y a la energía nuclear. Exactamente, como lo oyen nuestros queridos suscriptores, parece casi como un chiste malo, pero dicen que la necesidad tiene cara de... Sí, claro. O sea, lo que está pasando a nivel energético en Europa es gravísimo. Hay algunas preocupaciones de... Tú sabes que en 5 días más pretenden cerrar el Nord Stream 1, que es este gasoducto, ¿cierto? Y pretenden cerrarlo por un tema de mantención. Hay mucha preocupación porque algunos dicen que a lo mejor Putin no lo va a volver a abrir. Están empezando, por supuesto, todo esto en el terreno de las especulaciones, entenderán ustedes, pero se está poniendo muy complicada la cosa al respecto de eso. Yo acabo de hacer un informe especial sobre este tema. Es un programa especial de Contracultura News donde analizamos la crisis de los camiones en California, algo que se puede empezar a repetir, porque aquí están fallando las cadenas de suministro, las cadenas de distribución energética. Todo eso es lo que en este momento se está viniendo abajo. Y por supuesto, si no se puede usted calefaccionar, si usted no puede tener acceso a sus alimentos, si todo esto sucede en medio de una inflación descontrolada, como lo que estamos empezando a ver ahora, el escenario es muy parecido a lo que decía en cierto momento la ONU, ¿cierto? Que no han hecho nada para poder solucionar este problema, aparte de echarle más leña al fuego cuando hablaban de estas hambrunas de proporciones bíblicas, amigo. Exactamente, Carlos y amigos del programa, exactamente. Eh, Desgraciadamente, probablemente vamos a ver algo de eso, incluso en países donde estas situaciones se querían superar desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La situación más cercana, que no alcanzó a ser hambruna, pero sí fue una crisis energética, es lo que algunos teóricos llamaron en su minuto el rapto de Europa, que fue cuando
la recientemente creada OPEP, nos tenemos que situar en 1973, decidieron imponer un embargo petrolero apoyado por la Unión Soviética, además, a Europa Occidental, Estados Unidos y a Japón como consecuencia de su apoyo a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Y como Ujú. recordarán ustedes, eso también gatilló la crisis económica de aquel año, que en definitiva terminó, yo no recuerdo si fue antes o después, pero se amalgamó con lo que se llamó el shock de Nixon, que en definitiva supuso el abandono definitivo del trono y su reemplazo por el petrodólar. Si ese tipo de cosas se dio amalgamado a una crisis energética, imagínate qué consecuencias podría tener una crisis similar en la actualidad, pero multiplicada por quién sabe qué número. Imagínate las consecuencias de todo tipo, geopolíticas, sanitarias, humanitarias, etcétera. Exacto, exacto. Bueno, y todo esto ha sido en parte también por apaciguar, ¿cierto? Como dice un muy buen artículo de Natural News, a los verdes, que bueno, uno los llama más sandía, ¿cierto? Entendiendo, porque para entender esto hay que profundizar y hay que tener, por supuesto, literatura al respecto y documentación, porque para muchas personas que a lo mejor escuchan esto por primera vez dirán, bueno, pero ¿qué tienen que ver los verdes con el socialismo, ¿cierto? Y el socialismo entendiéndolo como una rama, por supuesto, de los globalistas, los banqueros de siempre, etcétera. Y bueno, hay un programa muy bueno que se hizo hace algún tiempo atrás, para los que quieran profundizar en esto, que se llama El comunismo detrás del ambientalismo, y está documentadísimo cómo los socialistas se fueron adueñando de la agenda verde, y ahora por tener cierta condescendencia, ¿cierto? Con los verdes, en realidad, que de verdes no tienen mucho, resulta que Alemania, Francia, eh, el Reino Unido también se enfrentan a esta catástrofe energética, y muchas naciones europeas ahora están preocupadas porque probablemente van a pasar un invierno muy complicado, muy complicado. Y esto ya no es una cosa que, como antes se hablaba, que podía ser un tema eh, que le podía afectar, no sé, a ciertas industrias. Hoy día este problema le está tocando la puerta a la casa a las personas. Ese es el tema. Ya vemos cómo esto ha aterrizado al nivel del individuo, de la familia, cosa que mucho tiempo antes no se pensaba. Decían, esto no va a suceder, y finalmente vemos que estamos pagando nosotros, los ciudadanos, las sanciones las estúpidas sanciones que le impusieron a Rusia. Exactamente, Carlos. Mira, aquí son dos cosas que te quiero comentar tanto a ti como a nuestro público auditor. Primera cosa, imagínate que con esto, no nosotros solamente como programa de contracultura, sino también como también ese rol lo han cumplido también otros informadores. Nosotros desde hace rato que estamos rompiendo aquí un paradigma, especialmente aquí en Chile, que este es el link que podemos hacer con nuestra actual situación política. Ujú. En estos minutos, quienes tienen tomado o llevan la batuta en el discurso político, han tratado de echar la culpa de esta crisis en cierta medida a los llamados vicios del capitalismo. Yo no voy a entrar aquí más en un tema teórico porque no es el tema de este programa. Pero el problema, como bien tú dijiste anteriormente, es que nos estamos dando cuenta que ya desde hace rato que esta crisis fue ingenierizada por los mismos dueños del sistema, y con eso a la, entre comillas, izquierda, en el entendido que ya ese paradigma hace mucho rato que está superado, se le cae el naipe. ¿Me entiendes tú? El naipe se desbarajusta en cierta medida. Y en segundo lugar, lo que te quería comentar, y para los amigos que son parte del grupo de Contracultura, probablemente lo vieron porque tú compartiste el video de mujeres italianas, no digo que tampoco sean ni muy niñas ni tampoco ancianas, revolviendo tarros de basura en Italia. Impactante eso, Imagínate, ese video en de... Italia, que estamos hablando, claro, es un país que siempre ha, Exactamente, Carlos. A mí en lo personal me sorprendió, para mí fue una sorpresa desagradable, porque claro, siempre hasta la década del 80 los países del sur de Europa, fundamentalmente el sur de Francia,
España, Europa y Italia y los Balcanes eran considerados como los hermanos pobres ya desde los tiempos desde el siglo XIX, los hermanos pobres de la zona económica europea, por así llamarlo. Pero ya Italia y España especialmente habían conseguido un estándar de vida bastante satisfactorio en lo que ya podríamos llamar casi como los dulces años 90 y luego literalmente volver a cero, retornar a cero, es una cosa casi impresionante, ¿entiendes? La juventud yo me atrevo que va a conocer cosas que ellos solamente vieron en sus clases de historia en la secundaria cuando analizaron la Segunda Guerra Mundial. De eso estamos hablando, donde Europa prácticamente fue literalmente sacada adelante gracias a un esfuerzo sobrehumano, como fue el Plan Marshall. Imagínate, ¿qué plan Marshall puede haber ahora? Realmente yo en ese sentido soy un poco optimista, ¿no? Veo qué opción más que una reforma a fondo de la europea que eh, contaminada, llevada por su locura ideológica, en definitiva, condujo a cuántos millones de personas será la Unión Europea, serán más o menos 2.000 millones de personas, 1.000 millones de personas que cubre la eurozona, literalmente la van a llevar a un estándar de vida prácticamente africano. Bueno, qué bueno que mencionas ese tema porque además se rumorea que, y estos son por supuesto rumores porque no hay nada concreto todavía, pero se rumorea que en base a, bueno, imagínate lo que va a pasar ahora con la inmigración, ¿cierto? O sea, con los africanos que van a emigrar hacia Europa ahora, todo por motivos humanitarios, ¿cierto? Y van a tener la excusa perfecta para poder terminar de invadir Europa literalmente. Y se rumorea en el Vaticano que es muy probable que el próximo Papa, para poder trabajar toda esta campaña, por supuesto, sea un Papa negro, que probablemente venga del África. Y esto lo están diciendo algunas fuentes, que se está trabajando entre un Papa que podría ser asiático o un Papa un Papa negro. Yo me inclino más, por supuesto, por la tesis de que probablemente sea un Papa negro y se habla además de que Bergoglio está haciendo los últimos ajustes entre sus cardenales para poder sacar electo a quien tiene que ser el sucesor, ¿cierto? Un movimiento bastante curioso porque estamos viendo que eso está pasando a todo nivel y ya es poco lo que se puede decidir, ya la verdad es que está todo, es todo a dedo, cómo se están haciendo las cosas. Así que ahí tienes otro ejemplo más de qué tan complicadas se pueden poner las cosas para Europa, amigo mío. Exactamente, Carlos. Para los amigos del canal que no están muy al tanto de la situación, efectivamente es tal como tú la describes. Yo también estoy al tanto de esa información. A ver, quiero hacer un pequeño punto aquí, si es que me lo permite. Por favor. Resulta que especialmente el mundo protestante y los autores liberales tienden a cometer el error o a considerar que en estos minutos el Vaticano a nivel político no tiene ninguna importancia, que es prácticamente una reliquia histórica. Recordarán ustedes que el Vaticano fue erigido como Estado después de los pactos de Letrán, que curiosamente fueron celebrados por Mussolini, que durante hasta esa época en el reino, Italia era un reino, se considera prácticamente como un problema que no tenía resolución, y de hecho el problema vino a ser resuelto por un gobernante no democrático como fue Mussolini. El asunto es que, cerrado ese punto, esta gente tiende a considerar que el Vaticano es prácticamente una reliquia histórica que cumple con suerte funciones espirituales para quienes somos católicos del mundo. Pero a nivel diplomático, el Vaticano sigue cumpliendo una función bastante importante, incluso para países que son nominalmente laicos e incluso que son de otras religiones. Por eso todos los movimientos diplomáticos o que estén asociados a la curia, en este caso, como bien tú dices, la presunta sucesión del Papa Francisco asociada a, a cerrar otro candado para implementar lo que en definitiva este nuevo orden de cosas a nivel mundial, no deja de ser a lo menos interesante. El tema es lo que hay que ver, es qué resistencia hay en estos momentos al interior de la iglesia. Todos conocemos al obispo, ¿no? El antiguo nuncio apostólico en los Estados Unidos, que ha hecho movidas bastante interesantes. También los movimientos tradicionalistas al interior de la iglesia que están haciendo bastante más ruido que nunca.
en España, por ejemplo, en los Estados Unidos también, incluso figuras como Mel Gibson, el Sí, actor y actual director de cine, él de hecho es un católico tradicionalista, está asociado a la Sociedad de San Pío X en Estados Unidos, pero hay que ver qué poder tienen estos grupos y qué, para en definitiva convocar fieles para tratar de torcer en definitiva a la mano del Papa Francisco y de los sayones, que en definitiva no se les puede dar otro nombre, no son, no estamos hablando aquí de pastores de almas, como él mismo dijo, de pastores con olor a oveja, son simples políticos que están en definitiva haciendo aquí la obra del diablo. Hay que decirlo con todas sus letras, Carlos. Aquí no se puede estar a medias tintas. sí, claro, sí, claro. Ahí es donde han fallado los cristianos en general, creo yo, en unirse, ¿cierto? En vez de atacarse entre ellos, entre iglesias, Exactamente. sin entender, porque mientras están enrollados en esa lucha intestina de quién tiene la razón o quién va a ser salvado, cuál iglesia va a ser la que va a ser perdonada, están yendo detrás de todos ellos, justamente por la debilidad de no entender de que cristiano es cualquiera que lo sienta en su sustancia, ¿cierto? Que sea creyente, sin más, sin entrar tanto en los temas de forma, ¿cierto? Que es lo que muchos se pierden, y en realidad no ha habido, yo siento que no ha habido un, no se han amalgamado las personas que tienen la misma fe en general para defenderse de lo que viene ahora, porque hay una persecución real contra los cristianos en este momento. Se están usando una serie de cosas de las que tú sabes Exactamente, que es medio Carlos. complicado hablar, pero sin ir más lejos, el LGTB y todo ese tipo de cosas ya se están yendo directamente contra los cristianos y le están dando un piso, un soporte, ¿cierto? Con toda esta ideología que han metido para poder perseguirlo. El tema de las iglesias, por supuesto, que ya vimos como Exactamente. en los lockdowns las empezaban a encerrar, en los cierres, pero sin embargo los clubes nocturnos y todo ese tipo de cosas no tuvieron ningún problema a seguir operando. Entonces yo me pregunto cuándo la gente se va a dar cuenta de que tienen que dejar de tirarse piedras entre ellos y ver que este problema es mucho más grave. Exactamente, Carlos. Nosotros tuvimos una saboreada, estoy utilizando una expresión, una ironía bastante cruel incluso para mí mismo, una saboreada ya desde antes del estallido delictual con lo que fueron los incendios de iglesias católicas y templos evangélicos, en lo que se ha llamado falsamente, porque esa no es su verdadera denominación, la llamada macrozona sur, que para que nuestros amigos en el extranjero se hagan una idea, es la zona de la región de Biobío y la Araucanía que, si ustedes la quieren identificar en el mapa, corresponde a las regiones de Concepción, Biobío y Temuco. Esto es más o menos 800 kilómetros al sur de Santiago. Allí los incendios de recintos religiosos ya comenzaron en la década del 2010. Imagínate. Y en lo mismo, y en eso estuvieron involucrados incluso misioneros y inicios jesuitas que, que en su minuto fueron procesados por la justicia, pero definitivamente las investigaciones no llegaron, no arribaron a ninguna parte. Y ahora, volviendo al presente, estas semanas hemos tenido violencia contra los católicos, específicamente, actos muy tremendos en Nigeria, de la mano de esta supuesta Los de Nigeria franquicia islamista son Boko Haram. atrocidades que estamos viendo ahí y no le dan el peso. ¿Ah? Exactamente, No le dan el peso. ¿Viste la imagen el otro día lo que exactamente, había pasado en una iglesia? Era una cosa horrorosa. O sea, fue una masacre. Una masacre exactamente. realmente. Y no ha habido ni siquiera intervención de ojo con ese tema, que ni siquiera ha habido intervención del Comisariato de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No, ni hablar, Y no, pues ahora en eso, Estados claro. Unidos la violencia religiosa que surgió en Estados Unidos, que recordemos a nuestros auditores, Estados Unidos surgió como nación, es un hijo de la intolerancia religiosa, recordemos cómo los padres fundadores, y previo a ellos, peregrinos, los padres peregrinos, llegaron arrancando de Inglaterra y otros países europeos a raíz de persecuciones religiosas, y ahora vemos que en Estados Unidos están habiendo incendios de iglesias, cosas que yo me atrevería a decir jamás en la historia ellos lo habían visto, incendios de iglesias, atentados y cosas similares a raíz de la ya práctica revocación del fallo de Wade versus Roe. Sí. Imagínate eso para yo teniendo un conocimiento general de lo que es la historia de Estados Unidos, yo me atrevería a decir que quizás solo la guerra de secesión se vieron ataques contra recintos religiosos, que es algo que para el norteamericano promedio
Sabemos que no es una nación católica, pero incluso para el americano promedio que no se siente cercano a la religión, es un sacrilegio prácticamente atacar el templo religioso del culto que sea. O sea, imagínate, a nivel de ellos, para ellos es otro paso más que se da para terminar de abrir en par la ventana de Huerta. Exactamente, Por exactamente. eso es importante enseñar esas señales. Exactamente. Bueno, esa es parte, como tú bien lo has dicho, de entender el panorama actual y lo que se viene para el mundo cristiano. Incluso entendiendo que muchos cristianos siguen votando por gente que es abiertamente no solamente anticristiano, sino que anti-libertad religiosa, que es peor aún. Y eso lo estamos viendo cada vez más seguido. Parece que no se dieran cuenta que le están dando el voto a quienes los van a aprisionar y no creen en absolutamente ningún derecho, sino que quieren imponer su totalitarismo, porque estamos viviendo en un mundo que es completamente totalitario el día de hoy, y eso ya es una realidad innegable. Todos los documentos, las leyes en general que estamos viendo que están saliendo en este último tiempo, todas apuntan a una sola cosa: que no puedas elegir, a que no puedas decidir qué hacer con tu vida o cómo tienes que vivir tu vida, sino que venga el Estado y te diga cómo tienes que hacerlo. Un muy buen ejemplo de eso fue, a pesar de que, ¿para qué vamos a entrar en un tema tan sucio, ¿cierto? Tan bajo? Creo que hicimos varios programas de eso, el tema de la Constitución en Chile, que es un muy buen ejemplo de lo que pretende el gran reinicio de la Agenda 2030, despojarte absolutamente de toda posibilidad de elegir y que no puedas tener absolutamente nada, porque es una expropiación total de tu vida. Y bueno, eso es lo que se está normalizando en diferentes partes del mundo. Y eso es algo gravísimo. Y todo esto ha sido, por supuesto, con la complacencia de los que han hablado de democracia durante cuántas décadas, amigo mío. Y que hoy día, ¿dónde están? Hoy día, ¿dónde están todos esos que hablan de...? Porque siempre los llamamos, siempre decimos, ¿dónde están ustedes? Porque se llenaban la boca con la democracia. Yo hoy día los veo todos callados. Eso era lo que nosotros conversábamos justamente en la preparación de este programa, en la reunión de preparación de este programa, y de hecho otros amigos, colegas, informadores de este ámbito intelectual que aquí en Chile se le llama algo jocosamente la fachósfera o la patriósfera también. Qué nombre más Hasta estúpido, la década del 80, curiosamente, exactamente, los mayores defensores los mayores defensores de las libertades básicas, que incluían la libertad de culto, la libertad de expresión, no eran de hecho justamente personas especialmente religiosas, solían ser personajes agnósticos o derechamente ateos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, te voy a citar un solo caso que yo sé que va a provocar un poco de polémica: el caso del señor Noam Chomsky. Noam Chomsky, un hombre de izquierda, de lo que aquí se ha dado a llamar la izquierda democrática, pese a que para mí la izquierda nunca es verdaderamente democrática. La izquierda democrática hasta la década de los 90, si tú le quieres poner una fecha, más o menos hasta el momento poco después del consenso de Washington y cuando Fukuyama escribió esa obra monumental del error que se llamó El fin de la historia. El hombre, incluso siendo él, yo no sé si es agnóstico o ateo, pero el hombre defendía lo que son el conjunto de libertades y derechos básicos que en definitiva hizo al mundo occidental ya desde el siglo XVI o XVII, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero ahora ya vemos después que intentó con un grupo de autores tan variopintos que incluso incluyó hasta la J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, firmaron un manifiesto, creo que esto fue por el año 2017-18, no recuerdo la fecha exacta, contra la cultura de la cancelación. Sin embargo, ahora lo vemos adhiriéndose al movimiento que en Estados Unidos se ha llamado el movimiento woke, ¿entiendes tú? Como bien tú dices, se echa un poco de menos la intervención o la participación de ese mundo ajeno al culto religioso para defender las libertades públicas, ya sea porque derechamente están muertos de miedo, porque bien decidieron definitivamente unirse a la corriente mayoritaria, así adoptando una actitud bastante hipócrita por lo demás. Es que ahí está la clave, porque si esa gente lo que predicó durante tantos años hubiese sido real, hubiese sido verdad, no estaríamos en la posición que estamos hoy día, ¿cierto? No.
no estaríamos en esta posición. Porque esa gente hubiese resguardado esas libertades que tanto hablaban, ¿cierto?, contra las dictaduras, ¿cierto?, contra el imperialismo norteamericano, también el imperialismo ruso, ¿cierto? El valor de la democracia, sobre todo de la libertad de expresión que era aplastada con estas dictaduras. ¿Te acuerdas tú? La persecución Exactamente. de, no sé, pues de inocentes y todo ese tema, cuando hablaban, ¿cierto?, de la defensa de que el Estado perseguía inocentes y que hacía prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos y todo ese tipo de cosas. Si todo eso hubiese sido verdad, No es necesario ir muy lejos. sí, no, a lo que voy No es para terminar la idea, necesario que ir si muy todo eso lejos, hubiese sido Carlos, verdad, para... no estaríamos acá, porque habría una gran mayoría de personas que estarían defendiendo el lado correcto de la historia, estarían del lado correcto de la historia. Hoy día no es así. Exactamente, Carlos, no es necesario ir muy lejos para describir el proceso que tú señalas. Basta con referirnos al bloqueo internacional que sufrió Chile en la década del 70 y el 80, aludiendo a esos valores. Y efectivamente, ahí, en el ataque que sufrió Chile, hubo muchos personajes, por ejemplo, se me vienen a la cabeza muchos actores, gente del mundo de la farándula, pero también políticos y hasta pensadores. El mismo Chomsky alguna vez escribió en la década del 80 contra el gobierno que en esos momentos regía los destinos de Chile. También se me viene a la cabeza el nombre de este abogado constitucionalista muy conocido en Estados Unidos, que no recuerdo el nombre, pero que formó parte del equipo que defendió en su minuto a O.J. Simpson, que también en su minuto hizo campaña a lo que se llama la solidaridad con Chile. Pero luego lo vimos defendiendo, curiosamente, algunas de las políticas más severas creo que Wolfowitz es el apellido, defendiendo algunas de las políticas más crudas en materia sanitaria, incluyendo la inoculación compulsiva. ¿Entiendes tú? Claro. Así que con eso ya, si la gente no quiere darse cuenta de la hipocresía que envuelve un poco este discurso, ya definitivamente estamos hablando de un problema cognitivo a nivel masivo, definitivamente. Claro, es lo mismo que pasa con la gente, mucha gente de derecha también, que también ha tenido un discurso, ¿cierto?, en función a esto, bastante funcional al discurso que tenía la izquierda. De hecho, eso lo ha hecho perder incluso sus valores fundamentales, que tenemos que decir que son completamente opuestos a la izquierda, porque eso sí es una realidad, y eso hay que decirlo. Mientras unos han abogado por la libertad, los otros han abogado por la esclavitud, por los gulags, ¿cierto?, por las masacres y el genocidio, como se ha visto en tantos países. Eso también es una realidad innegable. Pero vemos finalmente que la derecha también ha sido funcional. Mucha gente de derecha a esto, al no querer defender sus ideales, que por lo demás cuesta bastante defenderlos, porque tienes que tener, están basados en ciertos aspectos que tienen una carga moral bastante importante. No me acuerdo, alguien decía eso el otro día, lo encontré muy asertivo, que era mucho más difícil para la gente de derecha defender sus ideales, y eso porque estaban basados en un aspecto moral. Por lo tanto, era mucho más difícil, era más fácil renunciar a ellos. Y hemos visto que por la comodidad, ya sea de un lado por la hipocresía y la comodidad de un lado o del otro, finalmente se llega a lo mismo, a la inacción general, a la incapacidad de poder entender realmente el escenario que uno se encuentra, de poder preparar las alertas para entender los peligros también y poder descifrar el ambiente de alguna manera para anticiparse y prepararse, o para ofrecer una oposición, una resistencia a lo que viene. Eso también, de alguna manera, hemos visto que está fallando, creo yo, y creo que mucha gente simplemente está reaccionando. Va a haber mucha gente que ya hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando en Holanda, lo que vimos que pasó en Canadá, donde ya la gente se une bajo su bandera y no tiene ya nada que ver. Creo que los paradigmas de izquierda y derecha cada día están cayendo más, producto de que la gente se ha dado cuenta que ha votado por un lado o por el otro, y las cosas en realidad no han cambiado, han visto siempre un continuismo, y eso de alguna manera yo creo que es lo que más temen
lo que más ellos pueden temer es que la gente salga de esta dicotomía de la izquierda y la derecha y empiecen a pensar por sí mismos y a elegir lo que realmente es bueno para las personas. Yo creo que eso es de alguna manera salir de esta jaula de control que hay hoy en día. Y es algo que realmente los atemoriza. O sea, el pensamiento libre es algo que se está prohibiendo hoy día. Y por supuesto, como tú has visto que siempre cuando comienza una dictadura, una tiranía, se va primero por los intelectuales, ¿cierto? Que son los que de alguna manera liberan la mente de las personas, algunos, no todos, pero hemos visto cómo se han dado ese fenómeno. ¿Qué piensas tú de eso? Exactamente, mi estimado Carlos, como bien tú dijiste, sin ir más lejos, esa jaula a la que tú te refieres, algunas personas, a mí en lo personal no me gusta utilizar esa denominación, lo que llaman Matrix. Pero volviendo al punto, como te digo yo, mi estimado Carlos, sin ir más lejos, la, entre comillas, cultura de la cancelación y esa suerte de ola de censura que se ha estado viendo en los medios digitales, en un medio que en la década de los 2000, en la época de la guerra de las .com, más o menos, tenemos que retroceder 30 años a los albores de la Internet pública al menos, siempre se vendió como el nuevo paso hacia lo que hacer la libertad de información y de expresión definitiva. Pero llegada la década de 2020 estamos viendo que es todo lo contrario. Y como bien tú dices, todo ese proceso yo lo llamo la primavera negra, las campañas de censura que se han estado viendo en las redes, la cultura de la cancelación, una serie de cosas más, es justamente la forma de tratar de controlar el pensamiento crítico, tan simple como eso. Es más o menos el que lo dijo muy bien fue un poeta y filósofo del siglo XIX, Enrique Heine, el que hace la frase: donde se queman libros, luego se quemarán personas. Recuerdo, de hecho, la leyenda cuenta que este hombre dijo esa frase en la Bebelplatz de Berlín, donde justamente casi 120 años más tarde tuvo la famosa quema de libros durante el nazismo. Y ahora nosotros estamos asistiendo a otras formas de quema de libros que son, para terminar de cerrar el círculo, lo que es la cultura de la cancelación, la censura en redes, el mismo lenguaje inclusivo, que de hecho, tratando de buscarlo, de hacerlo más amplio, lo único que consigues tú es excluir, porque a la medida en que tú mismo vas creando más variantes para incluir supuestos grupos, en realidad tú lo único que estás creando son nuevos grupos excluidos. No sé si se entiende la dicotomía. Exacto, que reside detrás de eso. Lo único que en definitiva buscas hacer carne el paradigma de César, y vive para vencer, tan simple como esto. Exactamente. ¿Qué más te preocupa, amigo? Porque yo sé que tú trabajas a full en este tipo de análisis y todo eso, por eso yo te quise traer también al programa y cada cierto tiempo. Y como les decía, estamos planeando hacer, tenemos un proyecto ahí, así que ya van a tener algunas novedades. Pero ¿qué más te preocupa? Porque estamos claros, y eso es indudable, solamente un ciego que no lo quiera ver, estamos entrando en una tiranía que hay que denunciar aquí, ¿cierto? Donde las libertades personales se están eliminando, donde ya la capacidad de elegir y todo. Bueno, hemos visto los videos del señor Harari y todo lo que eso significa, y la gente que no lo ha visto, bueno, póngase al día con ese tipo de información que es clave. Es entender con anticipación lo que va a pasar en la historia en el futuro, ¿cierto? Y espero que no se pierda esta parte de la historia. ¿Qué más es lo que te tiene ocupado en estos momentos? ¿Qué más te preocupa? A ver, como bien dices tú, Carlos, efectivamente es así. Yo a la gente, lo personal, a mí hace un tiempo atrás me llegó un ejemplar digital de los libros del libro de Harari, Homo Deus. He tenido que hacer ese es el nombre, usted lo busca ahí, Homo Deus. De hecho, el libro está entre los más vendidos, a lo menos aquí en Chile, en ciertas plataformas de distribución. He tenido que hacer de tripas de corazón para leerlo, porque el libro, mucha gente se queda con lo mismo dice el propio Harari en sus conferencias, pero la lectura del libro es nauseabunda. Eso es la verdad, las cosas son muy nauseabundas, igual que COVID-19, el gran reseteo, el libro del presidente del Foro Económico Mundial, también del tío Klaus, un libro claro, tremendo, muy tremendo.
Exactamente, son lecturas bastante nauseabundas, pero como digo, y volviendo al punto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que nos preocupa? Esa misma hediondez que escapa de esos escritos es lo que la gente debiera moverla a comenzar a actuar ahora ya. Y en estos momentos a mí lo que me preocupa es el miedo que existe, bueno, aquí en Chile, tratando de aterrizar en la realidad nacional, especialmente para los amigos que residen en el extranjero, quizá el miedo que pueda tener acá el chileno promedio que se siente efectivamente impotente, que siente que se le está viniendo un poco la máquina encima, es más que nada la violencia. Ese es el punto, pero ¿violencia de quién? Solamente de grupos desorganizados que puedan tener algún tipo de conexión o simpatía con el actual gobierno de, entre comillas, presidente Gabriel Boric. Pero en la actual constitución actualmente vigente nos garantiza en el orden político un catálogo de derechos bastante importante. O sea, en Chile todavía existe una libertad de expresión y de información bastante importante. Lo único que usted como chileno, estoy hablando, puede todavía manifestar incluso puede pararse en cualquier esquina con un megáfono a predicar y lo único que tiene que tener quizá es la cuna de alguna persona alocada, pero usted todavía aproveche ahora, todavía puede hablar, todavía puede, Exacto. usted todavía puede editar un periódico en su propia casa, Dame un puede abrir segundo un ahí, blog, Pablo. todavía tiene Mira, dame un segundo porque voy a mejorar la posibilidades, conexión. ese es el tema. Pablo, Y la otra preocupación ¿me que escuchas? tengo. Sí. Mira, dame un segundo porque voy a mejorar la conexión ahí, ya, porque se te escucha a veces un poco entrecortado. Vamos a hacer una mejora instantánea de la conexión. Quédate ahí un segundo. Ya, ahí estamos de vuelta, Pablo. Estábamos mejorando la conexión. Tú hablabas del clima de violencia, era lo que más te preocupaba y que todavía existía. Por lo menos, ¿cierto? Bueno, todavía existe hasta cierto punto la libertad de expresión, pero la pregunta es cuánto tiempo más, porque ya lo que se está normalizando es que no puedas hablar, no puedas emitir tu opinión, y por supuesto todo esto funcionando a través de esta maquinaria de adoctrinamiento que hay también para poder adoctrinar a las generaciones futuras. Retoma por favor ese punto ya que recobramos la conexión para que nos sigas explicando eso. Efectivamente, Carlos, como te digo, para que más o menos especialmente la gente que nos escucha en el resto de Hispanoamérica se haga una idea, a mí lo que me tiene más o menos preocupado, en realidad este es el primer tema, luego voy a ir con el segundo, aquí en Chile, es que existe un extraño temor en gran parte de la ciudadanía para realizar acciones tendientes a, en cierta medida, detener esta maquinaria que avanza sobre nosotros. Lo digo porque en estos minutos todo, y esto yo al menos, yo no lo voy a decir abiertamente, no siento temor por lo que pueda pasar porque yo ya tengo claro que toda esta construcción, que en definitiva le vamos a llamar el nuevo orden de las cosas, ustedes saben a lo que me refiero, es básicamente una construcción hecha de palabras. Es aquí lo que América Latina se llama el realismo mágico. Seguramente quienes han leído a García Márquez saben lo que es el realismo mágico. Es básicamente construcciones hechas a partir de palabras que de tanto se repetían, la gente, no es que acaben siendo verdad, sino que la gente se las termina creyendo y se transforman en una realidad alterna que al bajarla al mundo objetivo no existe simplemente. Y la creencia en esas realidades mágicas es lo que tiene paralizado a la gente. Esa es la verdad de las cosas. Y solo con información y acción la gente puede eventualmente romper esa suerte de techo de cristal que el 1%, ayudado por sus medios de comunicación, han construido para, en definitiva, tratar de volver las cosas a la normalidad. Solo por citarte un ejemplo, lo que se ha dado en llamar la teoría de género, que tiene su origen, entre otras cosas, en el postestructuralismo francés, el posmodernismo, la obra de Foucault y luego de Deleuze, Guattari y de la estadounidense Judith Butler, básicamente es realismo mágico, no es mucho más que eso, son construcciones hechas a partir de palabras porque aquí nos vamos a poner un poco teóricos, pero voy a tratar de ser lo más claro posible para que nuestra audiencia nos entienda. Por favor. ¿Por qué en la década de los 30 Antonio Gramsci, ya estando él encarcelado, se orientó con éxito hasta el minuto en una lucha cultural y no en una lucha física propiamente tal?
porque todos los planes que tuvo en su minuto Lenin, el líder de la Unión Soviética, para tratar de tomar Europa por asalto, una Europa que estaba muy debilitada tras el fin de la Primera Guerra Mundial, fracasaron. Claro. Si ustedes se ponen a estudiar la historia, recuerden que la primera parte del plan fue la invasión de Polonia, la guerra polaco-soviética de 1920, y los motines que estallaron entre otros países en Hungría y en Alemania, y en todos esos lugares la derrota comunista fue sangrienta. Fueron aplastados con bastante dureza. Incluso los socialdemócratas en Alemania, por ejemplo, hicieron causa común con los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas frente a un enemigo común y literalmente llevaron a cabo matanzas que en un minuto fueron peores que las que hicieron los nazis. Son datos que la historia a menudo pasa un poco por alto. La gran parte de la identidad nacional polaca moderna, asociada a lo que es el catolicismo, se construyó en las luchas contra Lenin. Ellos hasta el día de hoy siguen sosteniendo con orgullo el hecho de que fueron el escudo de Europa occidental contra la Unión Soviética desde su fundación, hasta el momento en que Polonia, 30 años más tarde, cayó bajo la herejía soviética. Y vista esa circunstancia, este hombre, Antonio Gramsci, giró un poco el tornillo, la tuerca, y descubrió que el punto débil del mundo occidental era justamente la cultura. Y ahí es donde la gran crítica que se le puede hacer, entre otros, a la derecha economicista, a la derecha de la tabla de Excel, el abandono de la cultura. Total. Y posiblemente por eso nosotros estamos donde estamos. ¿Cómo fue que la cultura clásica, fundamentalmente la música, la pintura, la literatura, en un proceso de casi 50 años, en tiempos geológicos 50 años no es nada, se transformó en el bodrio de lo que hoy se llama arte moderno, arte contemporáneo, y es aceptado por las masas incluso con agrado? ¿Cómo fue que ocurrió eso? Siendo que siempre los grandes mecenas del arte fueron, de hecho, los gobiernos por una parte y por el otro los grandes potentados económicos. ¿Cómo fue que eso pasó? Así que, en definitiva... bueno, ahí tienes el buen ejemplo de que si a algunos que les gustan las películas de la época de la KGB y de los agentes secretos, no sé, la guerra, el espionaje en Europa, bueno, siempre veían que cuando se acercaban los rusos a la cultura occidental y llegaban en sus delegaciones, podían hacer una serie de cosas que no estaban permitidas en la Unión Soviética en ese tiempo. Y los soviéticos llamaban a eso ya en ese tiempo de decadencia moral, ¿cierto? Del tema de estos nightclubs todos a la vista, ¿cierto? El tema de la cantidad de vida nocturna, etcétera. Una serie de cosas que, por cierto, también había en Rusia, pero no en esa escala. Entonces ellos ya hablaban en ese tiempo de decadencia, esto es muy importante, y la propaganda soviética ya en esa época decía que el mundo occidental era un mundo decadente. Y en ese sentido, ¿cómo es que se abandonó la cultura clásica? Dices tú, bueno, los rusos nunca dejaron de invertir en ballet, ¿cierto? Por algo han tenido los mejores ballets del mundo. Es cosa de ver el extraordinario coro del Ejército Rojo, que es absolutamente extraordinario. A los que les gusta la música, bueno, ven más allá de las fronteras y son capaces de apreciar una buena obra, ¿cierto? Entonces, mira, Carlos, te voy a poner un punto súper simple. Uno, en relación a la pintura, lo que se denomina el realismo socialista. El realismo socialista siempre ha sido muy criticado, especialmente por críticos de arte que podríamos llamar liberales, por una parte, y por el otro lado también es muy criticado, o también por un lado por estos, como te digo yo, críticos liberales, y por el otro lado por la gente del mundo del arte moderno y contemporáneo que lo consideran como algo vacío, una serie de cosas más. Pero fuera del contenido político, porque básicamente muchas de ellas son efectivamente pinturas de propaganda muy bien hechas, pero propaganda al fin y al cabo, por ejemplo, pinturas relativas a hechos de armas de la Segunda Guerra Mundial, si tú lo analizas, cumplen bastante bien con los cánones del arte clásico. O sea, por ejemplo, la composición de las figuras humanas, el juego de los colores, no se diferencia mucho por ejemplo, de las pinturas del periodo del Primer Imperio francés. La diferencia no es algo similar ocurre también con el arte que cultivó el Tercer Reich, que se le llamó también el realismo heroico,
que luego de la guerra cayó de hecho yo me atrevo a decir, y esta es una opinión personal, que la gran desgracia del arte clásico al que se le hizo ya a partir de la década del 50 fue que se le asoció tanto con los totalitarismos alemán como soviético, desgraciadamente. Y esa crítica fue una crítica interesada, fue hecha claramente con un objetivo, que yo me atrevo a decir, y te lo digo con todas sus letras: el arte caótico, el arte del caos, la música atonal y una serie de cosas más va a ser el arte del nuevo orden de las cosas, básicamente. Así hay que verlo. Y para volver al punto inicial, para no perder a nuestros queridos teleoyentes, justamente la lucha cultural fue escogida por Gramsci y por sus herederos, porque ellos se dieron cuenta que en una lucha física posiblemente el comunismo nunca iba a tener posibilidad. O sea, traduciéndolo en términos muy, muy castizos, no son buenos soldados, no hacen buenos soldados, no hacen buenos guerreros, entre otras cosas, porque el comunismo no tiene un sentido de patria, de tierra o de nacionalidad. Recuerda cuando el propio Marx hablaba de proletarios del mundo unidos. Tú ya con ese lema, la noción de patria y de nación desaparece automáticamente de tu horizonte. Es más o menos podría decirse que cumple con los estándares de lo que en economía se llama la tragedia de los comunes. Lo que es de todos no es de nadie. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién va a querer defender una entre comillas patria de proletarios que abarca todo el orbe cuando tú al final no terminas siendo de ninguna parte? Ahí es donde justamente se te cae un poco y por eso no son capaces de luchar en términos físicos por lo que podríamos llamar sus ideas equivocadas, pero ideas al fin y al cabo, y luego se decantan por esta lucha cultural, o yo la llamo lucha cerebral. ¿Me entiendes tú? Porque tú, en definitiva, la cultura, ¿dónde opera? Opera en la mente de las personas, básicamente. Incluso se dice que el mismo Stalin le habría anticipado, si no me equivoco, en la conferencia de Potsdam, que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por el alma humana. Y yo me atrevo a decir que en esos minutos, en esa situación nos encontramos. O sea, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y lo otro que me preocupa, mi estimado Carlos, es la situación de la juventud. Vamos, ese es el punto 2. Está ahí en el punto 1, ahora vamos al punto 2. Vamos a la situación de la juventud. ¿Qué es lo que ves tú ahí? ¿Qué va a pasar con la juventud, mi estimado? Me refiero fundamentalmente a la gente que nació ya después de la década del 2000, que en estos minutos ya se encuentra en edad de conscripción. O sea, básicamente ya cumplieron la mayoría de edad o se están acercando a ella. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque primera cosa, posiblemente si es que el conflicto se resuelve de manera positiva, aún así le vamos a heredar un mundo bastante empobrecido. Va a requerir años de reconstrucción. Y este es un tema que hay que decirlo, producto de esta ingenierización que se hizo para llegar a este caos final, por llamarlo así. Estos jóvenes no disponen las herramientas para ello. En primer lugar, es una juventud claramente inculta. La crisis de la educación no es un problema chileno. Incluso desde el extranjero se dice que con las críticas que nosotros hacemos a nuestro propio sistema educativo, Chile tiene probablemente el mejor sistema educacional de América Latina. ¿Ya? Imagínense entonces cómo es la situación en los países vecinos. En Estados Unidos también. No, ni hablar en Estados Unidos. Pues Estados Unidos es un ejemplo de decadencia en el tema de educación. Es que ya nadie, o sea, eso es una guerra realmente, lo que si no tiene otro nombre. Lo que están haciendo dentro del aparato de educación norteamericano es literalmente despojarlo de todo, a los niños, incluso de su sexo y de los valores patrios, todo. O sea, es literalmente una guerra, y por eso hay tantos padres que han reaccionado en Estados Unidos, ya no quieren más con eso es una batalla. Y además acuérdate que la administración Biden dijo que prácticamente iba a perseguir a los padres que se opusieran al adoctrinamiento de los niños. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si esto no es guerra, ¿qué es? Exactamente, mi estimado Carlos. Los otros dos casos que yo te voy a citar son Francia e Inglaterra. Hace 10 días atrás yo estaba escuchando acá en la radio, que a mí siempre me gusta escuchar aquí en Viña del Mar. Ellos tienen conexión 3 veces al día con las noticias de Radio Francia Internacional, y ellos expusieron, a mí me sorprendió porque fue un ejercicio de autocrítica bastante grande. De hecho, la expresión "la ropa sucia se lava en casa" es de origen francés,
pero no tuvieron temor en pasar al aire un reportaje de 10 minutos más o menos, donde señalaba que incluso se están dando casos en la zona de la isla de París, que es la región central donde está la capital y la ciudad más importante, casos donde ni siquiera hay recursos para contratar profesores reemplazantes y los niños tienen que ser devueltos a las casas. A ese nivel de crisis estamos hablando. O Inglaterra, que tradicionalmente recordemos que, por ejemplo, aquí en Chile mismo, el sistema educacional chileno se modeló sobre la base del sistema educacional británico. En estos momentos también la educación inglesa está experimentando un déficit, un decrecimiento espantoso en los 10 últimos años. Eso ya venía desde con la educación pública, pero lo que se llaman las escuelas independientes, los famosos estos internados como por ejemplo Eton, están en una decadencia absoluta, entre otras, por el ingreso de las teorías políticas identitarias, por ejemplo la teoría de género, la teoría queer y una serie de cosas más. Es realmente impresionante. Y el punto de a dónde quiero ir con esto. Esos jóvenes posiblemente van a tener que defender al mundo occidental, entre otras cosas, si es que, y aquí yo lo digo abiertamente, Putin no es amigo de Occidente. Y esta es una advertencia que yo le hago al mundo, especialmente de lo que se ha dado en llamar la derecha alternativa. ¿Qué pasa si es que en algún minuto a esta juventud es la que le va a tocar a defender literalmente sus hogares de una posible avalancha ruso-china o de una ofensiva del mundo islámico liderada posiblemente por Irán o quizá Arabia Saudita? ¿Qué va a pasar? No tienen las herramientas intelectuales y tampoco físicas, muy pocos de ellos, para eventualmente llevar a cabo una defensa exitosa de sus propios hogares. Eso es una de las cosas que a mí también me preocupa. Bueno, eso lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo en el programa, de cómo se iba debilitando cierto Occidente a través de todas estas políticas, que no es otra cosa que subversión ideológica ya a un nivel mucho más sofisticado de lo que vio el ex agente Bezmenov, y que fue el que sonó la alarma con este tema en Occidente, ¿cierto? A través de su libro Carta de Amor para América, que es un libro que le recomiendo a toda la gente leer. Probablemente lo puedan encontrar en Amazon o en alguna librería, pero él fue el hombre que realmente hoy día se ha hecho famosísimo porque fue una de las personas que alertó de cómo funcionaba la subversión ideológica a través de las medidas activas y una serie de cosas más, que si ustedes se ponen a ver lo que está pasando en la sociedad actual, gran parte es lo que tiene que ver con lo que desclasificó este ex agente soviético de la KGB para Occidente. Entonces hemos visto que eso es lo que más desmoraliza a la gente, amigo mío. O sea, ver que, por ejemplo, en la cuenta de Twitter de la Fuerza Aérea Norteamericana pone las alas con la bandera LGTB, ¿cierto? Mientras los rusos, o la infantería de marina, mientras los rusos muestran los dientes, y los chinos también, y no se andan con pendejadas, vamos a decir, ¿cierto? Bueno, ven que están debilitando a propósito a Occidente. Esto no tiene ningún sentido más que dejarlos completamente vulnerables. Si ese es el tema. Menos en una situación de guerra donde estás a punto de entrar en conflicto con un enemigo, que de hecho técnicamente ya estamos en una situación de guerra, algunos dicen. Tú no vas a hacer ese tipo de cosas porque lo único que haces es debilitar y bajar la moral, además de tus soldados, entonces de la fuerza y además del país, que tiene que tener la voluntad de defenderse, por supuesto. Entonces eso es una prueba inequívoca de que Occidente, como dicen muchos analistas, se está cortando la garganta, literalmente, porque sus políticos, las fuerzas políticas en general están todas vendidas a una ideología foránea que se llama el globalismo y que no tiene ningún amor por su propia tierra, ¿cierto? Y más allá, pues, ni siquiera por la especie humana. Ya hemos visto lo que decías tú de las declaraciones de Harari, que son bastante claras al respecto. Entonces, en un mundo donde pretenden reemplazar al hombre por la máquina, ese reemplazo involucra, por supuesto, que varios hombres desaparezcan. ¿Necesitarán una guerra para lograr tales efectos? ¿Necesitarán entrar en ciertos programas, ¿cierto?, de ingeniería social y de eugenesia para poder lograr tales efectos? Bueno,
entendiendo cómo ellos entienden este tema de la población. A mí no me cabe la menor duda que es así. Y por eso mismo están impidiendo hablar de este tema. Exactamente, Carlos, totalmente de acuerdo. De hecho, esto se resume muy bien en una frase que tú mismo dijiste en un programa, en el primer programa que hicimos nosotros el año pasado. Esto literalmente es una muerte por mil cortes. Esto no se puede entender de otra manera. Y nuevamente yo repito mi advertencia que hice en el primer volumen de La Gran Conspiración a propósito del análisis. ¿Cómo se llamaba ese programa? Para que, por si la gente lo quiere ver, un programa muy muy interesante con una visión B, un poco más en 3D de lo que puede estar pasando, entendiendo además fantásticamente que ninguno de los dos tiene ni la más mínimas ganas ni siquiera de tener la razón, porque eso es lo maravilloso que tiene este programa, que simplemente analizamos, buscamos fuentes y hacemos un programa, traemos invitados, pero aquí nadie quiere convencer a nadie. Estamos por el libre pensamiento, que hoy día es lo más peligroso. El programa en cuestión se llama justamente la conspiración más grande de la historia de Chile, el volumen 1. Uh-huh. Donde hablamos a propósito del tema del cambio constitucional en Chile, justamente cómo es un ejemplo de lo que es efectivamente una muerte por mil cortes y cómo para una nación, y en este caso cómo este proceso chileno está imbricado absolutamente con lo que es la agenda de recambio global. Y como te estaba diciendo, Carlos, yo repito mi advertencia nuevamente, especialmente los jóvenes que forman parte de estos grupos que se han dado a denominar minoritarios o identitarios. Las élites que los están movilizando, como bien tú dijiste, no sienten ningún amor por la humanidad y menos por ustedes. Ustedes son lo que Lenin acertadamente llamó los tontos útiles o los compañeros de ruta. Llegado la hora cuando ellos ya definitivamente pongan en marcha su plan ya a todo gas, los van a descartar. Ese es el punto. Tienen que pensar que todos venimos de alguna parte. Todos somos hijos de alguien, de un padre o de una madre. Somos nietos, somos sobrinos, somos amigos. Y llegado al fin del día, también somos hijos de un ser superior. Ese es el punto. Y piensen solamente en eso. No les va a llevar mucho tiempo, siéntense en la cuneta, probablemente muchos aún tienen mucho tiempo libre debido a las restricciones, y piensen solamente en ese detalle. Están siendo utilizados y todavía tienen tiempo para bajarse del carro de esta gente, porque llegado la hora final, como le decimos en Chile, una expresión muy, muy chilena, la hora de los cubos, le van a cortar los frenos al carro y van a dejar que choque con ustedes adentro mientras ellos se posicionan solos en el trono del poder. Esa es la advertencia que yo les hago literalmente con el corazón en la mano, porque mal que mal, todos somos, los humanos somos hermanos en una misma comunidad, en una misma aldea, no de esta aldea global que la política liberal nos trató de vender durante la década de los 90, sino que somos hermanos de destino por el solo hecho de ser hijos de un Dios, tan simple como eso. Exactamente. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con eso que acabas de decir, y le sumaría a eso algo que un fenómeno que no entiendo, que a lo mejor tiene una explicación más espiritual, no me cabe la menor duda. Y me gustaría, no sé, tu visión en eso, porque además no tienen tiempo estos jóvenes. Porque estamos enfrentados a una encrucijada hoy día, y esa encrucijada es si sobrevive la raza humana o no. Entonces, antes la juventud tenía tiempo para arrepentirse. Yo cuando tuve mi idea socialista en la juventud, yo tuve tiempo para meditar, ¿cierto? Para arrepentirme, había tiempo. Ellos no tienen tiempo. ¿Por qué O sea, yo sé que te voy a hacer una pregunta súper complicada, pero no tienen tiempo, si ese es el punto. Y nos encontramos quizás frente a la primera generación de toda la historia de la humanidad donde ya no tenemos tiempo. O sea, las decisiones que se tomen de ahora aquí en adelante van a significar la subsistencia o la extinción. A ver, mira, el tema, ¿Cómo lo ves tú? Tú me lo planteaste como una pregunta difícil, pero yo no veo que la respuesta sea tan compleja. A ver, por eso estás tú en el programa hoy día. A ver. Pues, muy simple, porque piensa lo siguiente. Probablemente esta es la primera generación que experimenta en todo su apogeo, o que puede acceder en todo su apogeo a lo que se ha dado en denominar la industria del ocio, la industria del agua, la industria del aburrimiento.
que, ojo, la teoría de la industria cultural, también podríamos llamarlo así, tiene su origen justamente en la escuela marxista de Frankfurt en la década de los 20, en lo que era lo se llamó la República de Weimar, como una forma, justamente teorizaron sobre el escapismo. Y a esta juventud le han quitado el tiempo justamente creándole formas de escape. Ya las redes sociales y toda la cultura que existe, por ejemplo, voy a tener que citar inevitablemente a una de ellas, Instagram, con un fenómeno que ha surgido alrededor de ella, por ejemplo, los famosos influenciadores, la gente que vive de crear tendencias y una serie de cosas más. Esas son simplemente formas de escapismo. No es, en la teología se habla mucho el concepto de la epifanía, o revelación instantánea de una cierta realidad, de una cierta verdad. Siempre la epifanía, entre comillas, se ha exhibido como una cosa sobrenatural, pero basta con que los jóvenes puedan eventualmente salir de esta industria del escapismo, que por primera vez en la historia está codificada y es de fácil acceso, para que ellos mismos puedan experimentar estas suertes de epifanías que no van a venir posiblemente desde lo alto, simplemente van a ver lo que es la realidad objetiva, no esta realidad, como te decía yo, este realismo mágico que ha sido puesto mañosamente a disposición de ellos y de la cual la industria del escapismo de la cultura forma parte. Por eso te digo que el tema no es tan, y de hecho posiblemente esa es la virtud de este movimiento que se ha dado en denominar la derecha alternativa. Yo encuentro que la expresión es un poco pomposa, pero la utilizo a falta de una mejor. Quizás esa sea su gran virtud, porque están utilizando los medios de la industria del escapismo, como por ejemplo las redes sociales, para insertar un mensaje político que lleve a los jóvenes especialmente a darse cuenta del error en el que están insertos. Y eso también explica también la tremenda censura que estamos viendo ahora en las redes, por ejemplo. Exacto, impresionante. Literalmente, el llamado literalmente es a apagar tomando prestada una frase que justamente viene del mundo de los punks, a apagar la tele y encender la vida, literalmente. Increíble, ¿eh? Esta juventud en la encrucijada. Exactamente. En la encrucijada. A mí no me gustaría estar en los pantalones de ellos, de la gente más joven, en un mundo lleno de desconfianza, un mundo agresivo, peligroso, ¿cierto? Porque de qué ha servido todos los avances tecnológicos, de qué ha servido, ¿cierto?, todos los avances culturales si ni siquiera puedes caminar por la calle. Hoy día los asesinatos están desatados, la violencia, los locos que disparan de un lado o del otro, es una cosa brutal. Y eso es anticivilizatorio, son comportamientos anticivilizatorios. Son una vergüenza ya en el año 2022. Pero a mucha gente parece no llamarle ni siquiera la atención eso, que para mí es una alarma. O sea, yo por eso, Carlos, yo te digo, esto lo hemos conversado también fuera del micrófono, en eso, como yo lo ya he dado en denominar, la industria del escapismo ha tenido una gran responsabilidad. Por ejemplo, el tema de la industria de los videojuegos. La industria del videojuego le debe al mundo occidental una gran disculpa, un gran mea culpa, por ejemplo, en relación al tema de las matanzas. Todos muchos expertos aquí mismo en Chile, muchos ex policías han hecho la advertencia, y yo mismo lo he comprobado, de que usted, si se vuelve jugador asiduo de una determinada plataforma o videojuego, estos que se llaman de primera persona, por ejemplo, juegos ambientados en conflictos bélicos, usted va a tener dos cosas. Primero, usted se va a desensibilizar frente a la violencia, y dos, va a aprender a usar un arma con total realismo sin necesidad ni siquiera de haber tomado un curso técnico con un instructor que además es un curso bastante caro. Así de grave es la situación. Es un buen inicio, digámoslo así, claro. Exactamente, incluso las consolas han logrado un nivel de perfección tal que incluso en el control usted puede sentir el peso del arma como si fuera un arma real, puede sentir la vibración, el retroceso y una serie de cosas más. Y eso naturalmente es un ejercicio de programación que se ha hecho con una cohorte poblacional bastante grande en Occidente. Y en ese sentido, esa industria le debe muchas explicaciones, más que a los gobiernos, que muchas veces son cómplices, al mismo pueblo, a la misma gente. Claro, porque no ha habido mucho filtro. Yo tengo que confesar que yo jugué mucho tiempo ese tipo de juego.
hace muchos años atrás, después los abandoné por una extraña razón. Sentía que de alguna manera me desconectaban, y además que, bueno, tú ves lo que pasa con los niños ahora cuando se empiezan a meter en ese mundo, ya empiezan a romper, es como el primer paso en el metaverso, porque empiezan a romper el contacto, las relaciones sociales con ellos se vuelven muy, muy difíciles, y empiezan literalmente a vivir en otro mundo. Y Exacto. bueno, Harari lo dice, po. No lo decimos nosotros, lo dice el señor Harari, que cómo ve él la manera en que esto se pueda, ¿cierto? Cómo puedan de solucionar este problema. Y él habla de que a la juventud hay que tenerla metida entre videojuegos y drogas, ¿cierto? Exacto. Lo dicen abiertamente. Gente que tiene Exacto. influencia además en el manejo de este tipo de industria. Eso es lo que están diciendo. Y eso es por algo. No son Exacto. declaraciones al voleo cuando Harari dice eso. No, para nada. Solamente el metaverso, la presentación de esto que se ha dado a llamar, que ellos llamaron el metaverso, la presentación que hizo el señor Z, no vamos a dar su apellido, el señor Z, con el dueño de ciertas plataformas de redes sociales, con bombos y platillos, es la mejor representación de eso. Como yo decía en uno de estos programas que he estado citando, todo esto hay que leerlo en clave orwelliana, pero en un sentido amplio, porque también junto con la novela 1984 se acostumbra a citar El mundo feliz de Aldous Huxley, Uh-huh. donde también se presenta una sociedad distópica futura, solo que en lugar de ser una sociedad de vigilancia regida de un modo que podríamos llamar cuasi, aquí se nos presenta una sociedad estructurada sobre la base del placer hedonista. Y posiblemente a donde nos están queriendo llevar es una combinación de ambas cosas. Quienes acepten arrodillarse van a tener hedonismo, mientras que quienes escojamos permanecer en la vereda de la resistencia posiblemente vamos a conocer la habitación 101 del 1984. Así de simple. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué te parece lo que ha estado pasando en Europa en el último tiempo? Porque Europa, bueno, es cada día más la gente que va tomando conciencia de esto y que se va desafiliando de aquellos que los quieren dividir, básicamente. Da lo mismo si son de izquierda o de derecha, pero todos estos que están con el discurso, y que no solamente se da en tema de la política, sino que también en las redes sociales, ¿cierto? Algunos por desconocimiento, otros por ego, otros porque quieren llamar la atención, simplemente otros porque buscan algún protagonismo. Pero tenemos ese factor de división presente siempre, y que en estos momentos es muy peligroso que se dé, ¿cierto? Porque la única manera, de alguna manera, de resistir todo esto es juntando a la gente y no dividiéndola más de lo que está. ¿Qué te parece lo que ha estado pasando en Europa últimamente? Tenemos una protesta grandísima en Holanda, justamente donde se está tratando de apagar, porque eso es en el fondo, no le pongamos más nombres raros, pero se están tratando de apagar, ¿cierto? Todo, meterle mano a toda la industria de los alimentos, de la producción de leche. Quieren cambiar completamente la manera en que nos alimentamos, y por supuesto eso va directamente relacionado a los gravámenes y a todo tipo de restricciones que están poniendo en la industria alimentaria hoy en día. Entonces se han levantado los holandeses, la gente del campo en Holanda han sacado sus tractores a la calle y están completamente indignados por esta situación. O sea, todo esto que se vio durante tanto tiempo, que se anunció, hoy día lo estamos viendo que está ya en las calles. Exactamente, mi estimado Carlos. Mira, resulta que especialmente lo que fue el proceso político anterior y posterior a la Segunda Guerra Mundial, yo me atrevería a decir que en cierta medida a Europa, al menos Europa Occidental, porque el mundo oriental, fundamentalmente Rusia y sus alrededores, es una realidad completamente diferente. El mundo, Europa Occidental está básicamente inmunizada contra el totalitarismo. Y yo por eso te digo de que quienes están detrás de estos planes posiblemente ni siquiera sean psicópatas en el sentido psiquiátrico de la definición. Tú sabes que la psicopatía generalmente se asocia con, o se suele describir como una falta de entendimiento de la naturaleza humana o del ser humano que lleva a las personas a actuar de esta manera, sino que derechamente quizás hasta ni sean humanos, ¿me entiendes? ¿A dónde quiero llegar con esto? Países como por ejemplo Holanda, o mejor dicho los Países Bajos,
los Países Bajos tienen un tremendo historial de lucha contra gobiernos dictatoriales o tiránicos. De hecho, por ejemplo, sin hacer uso de una exagerada violencia, la resistencia neerlandesa le dio bastante trabajo a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Yendo un poco más atrás, durante las guerras religiosas de los siglos XV y XVI, fue donde se construyó la identidad nacional neerlandesa, luchando contra las fuerzas españolas que en ese momento eran el poder hegemónico en el mundo y que efectivamente en algunos aspectos como el religioso operaban de hecho como un poder totalitario. Esa es la verdad. En Gran Bretaña está pasando una cosa más o menos similar. No por algo el concepto mismo de constitución entendía como un conjunto de reglas que la sociedad se da a sí misma fundamentalmente, y esto quiero que mis oyentes lo entiendan, no como una lista de deseos o de cosas que el Estado le debe a los ciudadanos, sino como una cautela de los derechos y garantías de los ciudadanos frente al Estado y un código de deberes para los órganos y funcionarios públicos. Surgió justamente en Inglaterra, la Carta Magna del año 1215, que básicamente fue una serie de deberes que adquirió el rey para con los señores territoriales, ¿entiendes? Así que por eso te digo que posiblemente la gran caída de los dirigentes que están tratando de llevar a cabo este reinicio del mundo va a ser pura y simplemente el desconocimiento de la naturaleza humana. Aparte de que, yo pienso lo mismo, sí, yo pienso lo mismo, me baso en lo mismo, porque eso es más fuerte que cualquier otra cosa y eso tú no lo puedes controlar, no tienes control sobre eso. Y justamente ese punto que acabas de tocar tú es clave, porque por eso quieren controlarlo. Ellos saben que no tienen el control y necesitan intervenir la naturaleza. Y es por eso ahí entra la agenda transhumanista, justamente, para salirse con la suya, ¿cierto? Y escapar en esta nave de los tiempos. Y aquí voy a pecar de optimista, mi estimado Carlos. Mira, yo justamente te lo voy a conectar con un programa que ha tenido bastante buena recepción, que es sobre el computador cuántico Sócrates. Que el programa que tú hiciste hace algunas semanas atrás, me he dado cuenta que ha tenido muy buena recepción, entre otras cosas, porque el programa está hecho en un tono optimista, pero un optimismo con fundamento. Y yo por eso mismo te digo, mi estimado Carlos, que yo abrí un sano optimismo de que esto, no sin dolor, lo va a haber, no sin dolor, en definitiva el gran plan, por llamarlo así, se va a derrumbar. Anoche mismo en Georgia, en los Estados Unidos, el monumento conocido como las Piedras Guía, que ocupa un lugar bastante importante en el imaginario colectivo del mundo de la información alternativa, sufrió digamos que fue un atentado bastante aparatoso, no lo destruyó por completo, pero sí una parte sustancial del mismo. Y de hecho en Estados Unidos en estos minutos el tema del que más se está hablando en las redes sociales es este. Me estaba dando cuenta aquí que incluso se han liberado imágenes de cámaras de seguridad de la explosión, y eso muchos ya lo están interpretando casi como lo están comparando, por ejemplo, con los primeros disparos de la batalla de Concord, con la cual se inició la Revolución Americana o la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Ahora estamos en la semana del aniversario de la independencia de los Estados Unidos, de su declaración de independencia. Lo están comparando incluso con ese hecho, y más o menos en la movilización en los Países Bajos me atrevo a decir que se va a extender al resto del mundo europeo. Italia ha estado en la calle prácticamente desde que comenzaron los cierres en el año 2020. En Canadá nuevamente la gente volvió a la calle. La prensa no se lo va a mostrar a usted, pero el fin de semana en Quebec prácticamente se paralizó, pidiendo no solamente la dimisión, sino también la cárcel para el primer ministro Justin Trudeau. En estos momentos, Gran Bretaña, a estas horas, estamos grabando a las 6:20 de la tarde del 6 de julio de 2022, el gobierno británico se está precipitando en una crisis política que no tiene precedentes desde los años 1940, donde ya prácticamente Boris Johnson se quedó sin gabinete y el hombre no quiere hacer caso de las convenciones constitucionales e insiste en mantenerse en el poder. Algunos sostienen que posiblemente tenga que ser sacado con la policía del número 10 de Downing Street, y así sigue. Es más o menos, podría decirse que tanto en términos meteorológicos como políticos, el verano del 2022 está siendo bastante caliente tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental. Claro que sí, claro. No, si lo que estamos viendo sin
sin ningún lugar a duda no tiene precedentes. Y lo otro es la velocidad con que están sucediendo las cosas, porque la velocidad es impresionante. Exactamente. Especialmente para la gente más que ya llevamos un poco más de tiempo. Yo soy de la generación de los 80, probablemente tú también, la gente que es un poco ya tiene sus Así años. es. Tenemos que hacernos a la idea que efectivamente estamos en un fin de una era, más que fin de una era, un cambio de era. Eso es un hecho concreto. Pero de nosotros va a depender si va a ser un cambio en efecto positivo o si en definitiva nos vamos a arrastrar un poco más a lo que vamos a llamar el nuevo estado de las cosas. Tampoco me estoy refiriendo a este humo novoerista, este humo de ascensiones ni cuestiones extrañas, cosas que siendo yo cristiano considero que son absolutas tonterías, sino que es perfectamente efectivamente puede tratarse de una nueva era en el orden político, económico, social y moral construido sobre las bases del sentido común, que fueron los que en definitiva llevaron a la grandeza al mundo occidental. Los principios del cristianismo, que a su vez bebieron tanto de las escuelas estoicas y cínicas del mundo grecorromano fundamentalmente. Y también aquí probablemente más de algún televidente no va a estar de acuerdo conmigo, pero hay que citarlo, también con lo que pueda ser rescatable de la herencia del mundo asiático y del mundo judío fundamentalmente. Recordemos que el propio Rabí Yeshua, Jesucristo para nosotros, vino de ese mundo. Su mundo político y social era el Medio Oriente del siglo I después de Cristo, fundamentalmente. Recordemos que él no vino ni de Hiperbórea ni ningún lugar. Él fundamentalmente anduvo en la zona de Palestina, ¿me entiendes? Y nuestra herencia cultural acá comienza y probablemente termina ahí, ¿me entiendes? Entonces, en definitiva, de nosotros depende que este cambio de era que efectivamente lo es así, le demos nosotros un sentido positivo, recuperar lo que de grande tuvo el mundo occidental, es como hagamos a Occidente grande otra vez, o en definitiva arrastrarnos en el descenso a esta jaula de oro que en definitiva es el nuevo orden mundial. Exactamente. Bueno, más claro imposible. Yo estaba pensando en muchas de las cosas que estabas diciendo, porque abres una cantidad de puertas impresionantes a temas distintos, y por supuesto que está habiendo un cambio de paradigma. Hay un optimismo en el ambiente dentro de todo lo complejo que es esto, dentro del sabor amargo, pero cada cierto tiempo pareciera que se abren estas ventanas donde se ve la luz más allá del túnel, en medio de esta tremenda tormenta, donde obviamente nos vamos a marear, lo vamos a pasar mal, lo estamos pasando mal, porque bueno, a nadie le gusta pasar porque te quiten tus libertades y entrar en este cuarto oscuro, ¿cierto?, que nos están ofreciendo. Y a ratos se ven estas ventanas de optimismo. Yo agradezco tu visión de las cosas. Te agradezco también por haber participado aquí en el programa del día de hoy. Me quedé con muchas cosas en la cabeza que me gustaría meditar, investigar más y contarle a los amigos que este programa se hace a pulso y necesitamos tu apoyo más que nunca. Hay muchos de nuestros programas que están desmonetizados, y una manera de las tantas que puedes para poder ayudar a este programa es, por ejemplo, entrar en buymeacoffee.com. Les voy a dejar abajo el enlace, por supuesto, para que puedan encontrar esta página que tenemos que nos permite financiar parte de nuestras actividades y invitar un café, porque uno dice, me invitas un café. ¿Qué es esto de invitarme un café? Bueno, es una manera simbólica de apoyar este trabajo, este canal, con una suma de dinero que es similar al valor de un café. Así que puedes apoyarnos solo una vez, regalándonos un café, por ejemplo, o más cafés. Y también puedes apoyarnos mensualmente a través de un sistema de membresías que es parecido a lo que hay en Patreon. Saludo a toda la gente que nos apoya ahí, y puedes elegir además la membresía que tú quieras ahí. Este café que tú nos regalas es una energía pura que nos vas a inyectar cada vez en nuestras investigaciones, grabaciones, producción de nuevos videos
y además, por supuesto, inversión en equipo, internet, software, una serie de cosas más que se necesitan para llevar a cabo este trabajo todos los días. También puedes visitar una tienda que tenemos hace muy poco, esta nueva, recién inaugurada, una tienda donde vas a poder encontrar productos de supervivencia, de preparación, alimentación, elementos de camping, protección también relacionada a radiofrecuencias y otras cosas, EMP, una serie de cosas muy interesantes, también algún alimentos, semillas, etcétera. Estamos trabajando en todo eso en nuestra tienda en Amazon, donde vas a poder encontrar productos que han sido seleccionados especialmente por mí. Muchos de esos productos yo los tengo, los he probado y van a poder encontrarlos ahí. Y además van a poder encontrar los libros, porque muchos de esos libros se venden en Amazon, es la manera en que tienen los escritores independientes. Vamos a tener también los libros de nuestros invitados ahí, como el del señor Machín, de don Raúl Tortolero y tantos otros que nos han visitado. Van a poder encontrar los libros ahí también en esta tienda de Amazon. Así que bueno, sin más, les agradezco a todos la sintonía el día de hoy, quédense atentos porque ya vienen más programas, viene más información. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.